Buenos días, estudiantes de sexto año de educación básica. Hoy viernes 15 de enero del 2021 vamos a dar inicio a nuestro primer repaso de la asignatura Ciencias Sociales, correspondiente al segundo trimestre de la segunda etapa, indicándoles estudiantes que vamos a repasar la semana 8 con el tema Las características comunes de la nación y la semana número 9 con el tema Ecuador entre 1875 y 1895, auge cacautero, conflictos sociales y políticos. Bien, empecemos con la semana número 8. Subtemas a tratar: la identidad nacional, la diversidad ecuatoriana, nuestra herencia histórica, geográfica y cultural, la construcción de una unidad nacional. La identidad nacional. La conformación de una nación no se limita solamente a aspectos como sus leyes, límites territoriales, recursos o población nacional. La identidad de cada habitante del territorio es uno de los aspectos más importantes en la vida de la gente, pues es lo que define nuestra identidad como ecuatorianos. La identidad nos permite identificarnos como pertenecientes a un entorno cultural, es saber quiénes somos. Ecuatorianas y ecuatorianos somos diversos, provenimos de distintos grupos étnicos. La diversidad ecuatoriana. Ser ecuatoriano o ecuatoriana va más allá de las definiciones territoriales y estatales. Es un sentimiento que logra unificar a una población tan diversa hacia un solo objetivo en común. La identidad se centra en un conjunto de características comunes, pero también se divide en muchas identidades más pequeñas. Cada grupo social tiene su propia historia y lucha colectiva, y es responsabilidad ciudadana apoyarnos mutuamente como una gran comunidad. La extensa diversidad de culturas y tradiciones pertenecientes a los numerosos grupos que habitan el territorio son también símbolo de nuestra nación. Como podemos observar en el siguiente gráfico, los símbolos patrios nos ayudan a identificarnos con el Estado-nación. La riqueza cultural de la cual disfrutamos todos los ecuatorianos se expresa en viejas costumbres de las poblaciones como indígenas, afrodescendientes, mestizos, montubios, etc. Las fiestas, la música, la gastronomía, la vestimenta, la tradición oral, las creencias religiosas, los conocimientos ancestrales, entre otros. Además, las diferentes regiones y ambientes naturales del Ecuador también brindan una gran riqueza natural, paisajes y escenarios. ¿Qué significa tradición oral? Son conocimientos que pasan en generación por medio oral y que perduran en la memoria colectiva. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la fiesta tradicional de la Mama Negra se celebra en la Tacunga, en honor a la Virgen de la Merced y para conmemorar la independencia. Nuestra herencia histórica, geográfica y cultural. Según el historiador ecuatoriano Jorge Núñez, la identidad es un fenómeno espiritual, sentimental e ideológico que se encuentra sostenido por una profunda historia.
Los orígenes de la nación se extienden mucho tiempo antes de la conformación de las naciones modernas y el periodo independentista. Encontramos nuestros orígenes desde épocas anteriores a la conquista, en tiempos de los incas. Gracias a la ciencia de la arqueología, hemos logrado recuperar los restos de culturas milenarias que habitaban en el territorio que hoy es el Ecuador. Ejemplos de esto son las culturas Valdivia, Chorrera y La Tolita de la región costa. Todos los objetos que han sido recuperados por la arqueología tienen un gran valor patrimonial y reposan en las reservas y museos nacionales, ya que permiten mantener viva nuestra memoria colectiva y descubrir nuestro pasado. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos una fotografía antigua de las ruinas arqueológicas del complejo inca de Ingapirca. La construcción de la unidad nacional. Uno de los objetivos que unifican a la población y que siempre ha caracterizado a la historia de nuestro país es la búsqueda de la paz nacional. Sin paz no puede haber unidad. La población ecuatoriana ha buscado mantener la paz y armonía desde tiempos históricos, incluso con la naturaleza y el medio ambiente. Pero esta paz se logra solamente con el esfuerzo conjunto y con la eliminación de toda forma de discriminación y desigualdad social. La diversidad cultural ciertamente puede significar riqueza, pero también puede implicar aspectos negativos como el regionalismo o la xenofobia. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos una cerámica de las culturas prehispánicas de la costa, que simboliza las raíces culturales milenarias de nuestro territorio nacional. ¿Qué significa xenofobia? Rechazo a los extranjeros. Bien, empezamos con la semana número 9. ¿Cuál es el tema de la semana número 9? Ecuador entre 1875 y 1895. Auge cacotero, conflictos sociales y políticos. Subtemas a tratar: las plantaciones de cacao, economía cacaotera, conflictos políticos por el control de la nación. Las plantaciones de cacao. A finales del siglo XVIII ya existían cultivos de cacao en la costa ecuatoriana y se realizaron las primeras exportaciones del producto. Sin embargo, el auge cacotero ocurrió a finales del siglo XIX, cuando el Ecuador se convirtió en gran exportador de cacao en el mundo. Esto lo vinculó al mercado internacional por la gran demanda cacaotera de países como Inglaterra y Alemania. Desde 1870 existió un crecimiento en la economía del Ecuador ante al aumento en la demanda y exportación cacaotera. Los lugares de la costa en los que se producía la semilla de cacao eran las haciendas y plantaciones de las provincias del Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Estos espacios agrícolas eran cultivados por jornaleros que trabajaban por un pago diario y
entregaban sus cosechas a los terratenientes para cancelar sus deudas. Así las haciendas obtenían mano de obra barata. Algunos jornaleros eran migrantes de la sierra. Como podemos observar en el siguiente gráfico, grupo de jornaleros recolectando cacao en la hacienda de la señora Gamarra, viuda de Hidalgo, entre 1900 y 1909. Participación política durante el auge cacotero. Desde 1870 se produjo una alta migración de la población de la sierra, debido a la escasez de mano de obra en la costa. El boom de la producción de cacao benefició a los grupos de poder, como los terratenientes o dueños de las plantaciones, los comerciantes exportadores en puertos y redes fluviales, y los banqueros. Esta élite se había desarrollado con fuerza en Guayaquil y buscaba participar en el gobierno nacional. Los potentados de la costa lograron una mayor participación en el poder político, pero no conseguían todavía el dominio absoluto sobre el país. ¿Qué significa boom? Incremento espectacular, éxito o auge. ¿Qué significa fluvial? De los ríos o lo que se relaciona con ellos. Como podemos observar en el siguiente gráfico, hacienda cacotera en Babahoyo, provincia de Los Ríos, en el año de 1877. Las haciendas se ubicaban cerca de redes fluviales por la fertilidad de la tierra y facilidad para el transporte de los productos. Economía cacotera. En las últimas décadas del siglo XIX, la economía ecuatoriana se basó en la producción y exportación del cacao. Gracias a ello, se incrementaron los ingresos nacionales y los gobiernos de turno generaron proyectos de obras públicas como carreteras, puentes, entre otros. En aquel entonces, Quito dominaba el poder político y Guayaquil concentraba el poder económico del país. El gobierno nacional administraba las riquezas que provenían de la economía costanera y cobraba impuestos. La sierra había sido el espacio de la élite que desde la colonia controló la política nacional. Por otro lado, la élite costeña y las aspiraciones guayaquileñas se iban en contra del gobierno tradicional, pues perseguían el poder político. Como podemos observar en el siguiente gráfico, una fotografía antigua tomada a inicios del siglo XX, que muestra a jornaleros y hacendados en la provincia de Manabí. Conflictos políticos por el control de la nación. Durante el auge cacotero, los grupos de poder de la costa habían conformado un fuerte movimiento político diferente del de los intereses conservadores de la sierra. Se desarrolló una política de tendencia liberal que defendía la libertad comercial y económica de los potentados costeños. Al existir el conflicto entre ambos sectores, era necesario un gobierno que lograra mediar y reconciliar a los grupos de la élite. ¿Qué significa conservador? Tendencia política que busca mantener las normas y valores tradicionales de la sociedad. ¿Qué significa liberal? Tendencia política que lucha por la libertad del individuo en sociedad. El 9 de diciembre de 1875, el cuencano Antonio Vicente Borrero fue designado como presidente de la República. Antes había sido activo opositor del gobierno garciano, razón por la que fue desterrado al Perú a inicios de los 70. Posteriormente,
regresó al país cuando García Moreno fue asesinado. El gobierno de Vicente logró unificar a los partidos liberales y conservadores del país, pero fracasó en su intento de terminar con la constitución de la Carta Negra. La Carta Negra es una constitución que tuvo el Ecuador y se le denominaba así por su contenido en contra de la democracia y las libertades. Esta Carta Magna generó tanta molestia y malestar en la población al punto de que García Moreno fue asesinado. Esta fue la Constitución de Ecuador en el año de 1869. ¿Qué significa destierro? Pena que consiste en obligar a una persona a abandonar el lugar donde vive. Como podemos observar en el siguiente gráfico, nuevo edificio de la gobernación de Guayaquil a inicios del siglo XX. Muestra la modernización de la costa durante el auge cacaotero. Bien, en este momento les voy a proyectar las dos actividades correspondientes de cada semana, estudiantes. Prestar mucha atención, por favor. Semana número 8. Actividad en la sesión virtual. En el primer punto de la actividad nos indica: escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 5 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso según corresponda. En el segundo punto de la actividad nos indica: responda a las siguientes preguntas. Tenemos 3 preguntas. En el tercer punto de la actividad nos indica: complete el siguiente texto según corresponda. En el cuarto punto nos indica: investigar su significado de las siguientes palabras. Y en el quinto punto nos indica: dibujar los símbolos patrios. Esto pues corresponde a la semana número 8. En este momento les voy a proyectar la actividad de la semana número 9. Actividad en la sesión virtual. En el primer punto nos indica: colorear lo que es correcto sobre conflictos políticos por el control de la nación. En el segundo punto nos indica: encierra en un círculo la respuesta correcta según corresponda. En el tercer punto de la actividad nos indica: complete el siguiente texto según corresponda. En el cuarto punto de la actividad nos indica: responda a las siguientes preguntas, que tenemos alrededor de 4 preguntas. En el quinto punto nos indica: investigar su significado de las siguientes palabras. Bien, ya les proyecté las actividades de la semana 8 y semana 9, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de usted, estudiante? Visualizar este mismo video y verificar si las respuestas de las preguntas de cada actividad están bien. Les recuerdo que sus actividades tienen que estar bien, ya que de las actividades voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 2 correspondiente al segundo quimestre. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.